Hola chicas, muy buenos días. El día de hoy vamos a revisar el tema 3 de nuestra antología. Se llama conflicto. Vamos a ver que el conflicto es una manifestación de intereses. Estos en forma de disputa llega a solerse confundir con otros sinónimos como pelea, discrepancia, desvanecencia, separación, todos con una valoración negativa a priori. Vale la pena detenernos en esta parte, que el conflicto es una construcción social diferente a la violencia. Son dos conceptos muy opuestos. No necesariamente tiene que haber en un conflicto violencia, y la violencia pues sabemos de antemano que hay violencia física, psicológica, emocional y de otro tipo, que puede estar involucrada así como puede no hacerlo. O sea, con esto quiero dar a entender que dentro de un conflicto puede haber un cambio de intereses, manifestaciones diferentes, no necesariamente tienen que ser o que llegar a los golpes, a la violencia o a los insultos. Vamos a ver que dentro de lo que es este conflicto nosotros también vamos a tener un proceso. Este proceso de conflicto tiene 5 etapas. La primera de ellas se llama oposición o incompatibilidad potencial, en donde se agrupa en 3 aspectos. El primero y el más importante, que es la comunicación, ya lo veíamos el tema anterior. La comunicación es intercambio de ideas, ¿verdad? Donde hay un emisor y un receptor. Justamente se ve involucrada la comunicación como una parte de ruptura en ese proceso de interacción de información. Pero también está la parte de la estructura, esa estructura que en algún momento es donde es el contexto donde se está dando la situación del conflicto y que nos puede provocar que nosotros podamos alterar nuestros estados de ánimo, nuestro entendimiento o por cuestiones personales. Cuando la gente tiene mayor preparación, mayor grado de interés, el conflicto suele hacerse un poquito más complicado. Va a haber variables personales. Dentro de esas variables personales va a ser la falta de comprensión, la falta de interpretación de esa información que llega a nuestros sentidos, y puede estarnos provocando también que este tercer elemento o etapa del conflicto puede estar ocasionando justamente desajustes en nuestras relaciones interpersonales debido a nuestros estados de ánimo, o bien a que no estamos comprendiendo esa información que se nos está transmitiendo o estamos malinterpretando la misma. Bueno, pues también vamos a revisar que la segunda etapa va a ser el conocimiento y la personalización. En esta segunda etapa del conflicto va a tener 2 subetapas importantes, que es el punto donde suele coincidir las cuestiones del conflicto. Aquí vamos a ver qué es el conflicto percibido. Dice que cuando una o varias partes reconocen que existen condiciones que propician la ocasión para que se dé o surja ese conflicto. Cuando ambas partes están percibiendo justamente esa mala información, ese querer disputar en intereses y motivaciones diferentes, y quieren que ambos puntos de vista dominen. Otro conflicto sentido, que es cuando se da un involucramiento emocional en un conflicto que crea ansiedad, frustración o tensión. En este bien puede ser un ejemplo la relación de pareja, ¿verdad? Que en algún momento está el involucramiento de emociones, de sentimientos, y que puede llegar a darse cierta ansiedad, cierta frustración o tensión en esa relación por la mala interpretación de la información, por la falta de la comunicación que sea asertiva, objetiva, clara, directa, o que pueden influir también algunos otros aspectos emocionales dentro de este proceso de la comunicación, y por eso se llega al conflicto. Bueno, pues dentro de lo que es esto vamos a ver la tercera etapa, que se llaman las intenciones. En esta etapa dice que intervienen las percepciones, cómo yo estoy percibiendo esa información que me está llegando. Tiene que ver las emociones, cuál es mi estado emocional afectivo en ese momento, pero también tiene que ver de una persona a otra, y la conducta, que muchas veces no es sincera, no es correcta, no es objetiva, no es clara. Aquí vamos a tener cinco tipos de intenciones. La primera de ellas es el de ser competidor. Muchas veces nosotros queremos el ir ganando dentro de un conflicto.
queremos que nuestros intereses se cumplan, que nuestros deseos se logren, que hagan las personas lo que nosotros queremos. Entonces estamos compitiendo con ese otro para ver quién es el mejor y que pueda haber un ganador. El evasivo, que de repente igual dentro de un conflicto evade la problemática, pareciera que no escucha, pareciera que no le interesa. En ese momento se nos genera más enojo, más disgusto, ¿verdad? Y fuera de resolverse un conflicto, se omite, se opaca en ese momento. No se pone a la luz de ambas personas que están teniendo ese conflicto. No por eso quiere decir que desaparece, simplemente lo evadimos, lo dejamos a un lado. El tercero, el acomodativo, cuando le decimos, ay, sí, tienes la razón, a pesar de que sepamos que a lo mejor no estamos muy de acuerdo con los intereses de esa persona, tratamos de que esa parte, ¿verdad?, la dejemos tranquila por la paz y acomodamos solamente los intereses personales. ¿Sí? Tratamos de que en algún momento regular esa parte emocional y entonces preferimos mejor acomodarnos para llegar a esa zona de comodidad, de confort, más que de confrontamiento. El conciliador. ¿Quién va a ser una persona conciliadora dentro de ese conflicto? La persona que regula las emociones, que va estableciendo una comunicación más eficaz y efectiva, más asertiva, de manera objetiva, y que entonces en algún momento busca conciliar ambas partes, tanto la persona que se siente agredida como el agresor, o de igual manera las actitudes las busca equilibrar para que de alguna manera se pueda dar esa conciliación. Y el colaborador va a ser aquel que ponga de su parte, que dé una parte de sí, ya sea con consejos, con actitudes, buscando la manera de ir mediando esa situación, colaborando con lo que le corresponde para que se llegue a una buena resolución. Bueno, la cuarta va a ser la conducta. Aquí me voy a detener un poquito, jóvenes chicas, puesto que esto es un aspecto muy importante. Ustedes como futuras educadoras van a tener que ir mediando esa conducta de los niños, de los pequeños, para que puedan ir regulando esas emociones. Dice que la conducta suele referirse a esa etapa 4 porque ahí es cuando el conflicto se torna visible. Esta etapa incluye una afirmación de actos, reacciones de las partes del conflicto. Y es cuando surgen los enojos, las actitudes, los gestos, los golpes, o hay veces a lo mejor hasta los insultos, ¿sí? Es la conducta ya expresada física, verbalmente o actitudinalmente. Hay que tomar en cuenta que los pequeños de repente todavía no manejan muy bien sus emociones y que requieren que nosotros como educadores sepamos orientar esas emociones para que ellos se expresen de manera coherente y de manera eficaz. El último punto van a ser los resultados. En todo conflicto nosotros tenemos que llegar a una resolución. Dice que esos resultados funcionales en el conflicto es constructivo cuando se mejora la calidad de las decisiones, cuando en ambas partes ninguno salió ganando, ninguno salió perdiendo, y esas decisiones que se toman son las más confiables para las dos partes y nadie sale lastimado de ninguna manera. Los resultados disfuncionales, por el contrario, dice es la oposición descontrolada. Alienta el descontento, el cual hace que se disuelvan los vínculos comunes, con el tiempo conducen a la destrucción. ¿Qué pasa cuando en algún momento no llegamos a una resolución correcta, verdad? Y ese conflicto nos perjudicó o nos dañó. Llega un momento en que generamos rencor, odio, resentimiento, sigue estando esa interferencia en la comunicación, que ya la veíamos en el tema anterior, y entonces por lo tanto no se llega a un acuerdo, no se llega a una resolución de ese mismo conflicto. Es importante que para que podamos llegar a esta quinta etapa haya acuerdos, haya, por así decirlo, disposición de ambas partes para poder entablar nuevamente esa comunicación, esas relaciones interpersonales, que podamos ser claros en lo que queremos expresar y hacer del conocimiento del otro, y que por supuesto lleguemos a fortalecer
nuestra relación afectiva con las demás personas. Bueno, pues vamos a darnos cuenta que existen diferentes tipos de conflictos. Ese conflicto interpersonal, que puede ser no solo con la otra persona, va a darse de diferentes formas. Uno de ellos va a ser de manera unilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona tiene una queja o disputa con otras personas, es mi queja, es mi enojo solamente. Yo estoy disputando por tener algo, pero es unilateral, solamente yo. No existen otros. Bilateral, cuando dos partes que quieren algo cada una de la otra. En este caso casi siempre se va a dar en las relaciones de pareja, de amistad, como amigas, como compañeros de trabajo, etcétera. ¿Sí? Es bilateral, tú tienes un conflicto conmigo, yo lo tengo contigo y entonces son ambas partes. Multilateral, cuando un grupo de varias personas que se encuentran fracturado a través del conflicto y que esa fractura puede ser en la comunicación, en las relaciones, en las funciones que tienes que cumplir tú dentro de un trabajo o un grupo de trabajo. Ahí se está dando de manera multilateral porque es un trabajo en común, en grupo, donde involucra a varias personas. El conflicto social va a ser cuando procede la propia estructura de la sociedad, las desigualdades económicas, ejemplo, los abusos de autoridad, los desencuentros entre los grupos, resultan los motivos más analizados por esta ciencia, algunos de ellos, por ejemplo, son manejados desde el aspecto antropológico, sociológico, psicológico, desde el ámbito organizacional o educativo, siempre y cuando nos involucremos a un ambiente en donde tengamos que compartir con un otro o con unos otros, puede existir ese cambio de intereses y ese manejo de conflictos diferentes. Finalmente, chicas, vamos a tener niveles de conflicto. El primero de ellos tiene que ver con la discrepancia. Discrepar de una persona de la otra es el no acuerdo, el que yo tengo intereses, objetivos, metas diferentes a los que los demás tienen. La personificación. Cada uno de nosotros tenemos una forma diferente de percibir y ver las cosas y por lo tanto también de expresarlas y de sentirlas. Dentro de los conflictos, ¿verdad? Puede ser mis propios intereses personales, puede ser de los otros o en grupo, de manera multigrupal. También va a haber ciertos antagonismos. ¿Qué quiere decir eso? Que existen interrupciones, que va a haber barreras en la comunicación, barreras en las relaciones interpersonales y que esos antagonismos pueden ocasionar conflictos no solamente unilaterales, bilaterales, sino multigrupales. La profundización de ese conflicto de nosotros depende qué tanto queramos hacerlo largo o qué tanto nosotros seamos seres racionales, conscientes, tolerantes para que podamos llegar a una buena resolución. La conflictividad va a depender de nosotros. Si tú como ser humano buscas el equilibrio dentro de un grupo social, dentro de una relación de amistad, pues entonces esa conflictividad se va a ir reduciendo. Pero ¿qué pasa cuando no es así? Sino que por el contrario aumenta, va a haber una violencia explícita tanto de ambas partes, ¿sí? Esto es en términos generales. Ya ustedes van a tener oportunidad de revisar su material de su antología de desarrollo personal. Es el tema 3 llamado conflicto. Y les voy a pedir de favor, chicas, que elaboren sus actividades que están en su antología en el anexo 5 y 6 de su antología para que puedan ir contestando o realizando la actividad. De mi parte, por el día de hoy eso es todo. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.